En Bien Vivo de la semana anterior escuchábamos una nota sobre musicoterapia. La musicoterapeuta María Masaglia nos hablaba sobre esto y en esta partecita nos cuenta sobre la importancia de los sonidos y también del silencio, cómo repercute en nuestra vida ya desde antes de nacer. Cuando estamos en la panza de nuestra mamá, uno de los primeros sentidos que se desarrolla es el sentido del oído. Entonces es la primera forma que tenemos de conectarnos con el afuera. Entonces empiezan a quedar huellitas desde muy temprano en nuestro psiquismo, en nuestra mente también. Y eso permite que cuando ya nacimos, cuando vamos creciendo, que podamos protegernos muchas veces en eso, que podamos expresar lo que nos pasa a través de los sonidos y de los silencios sin necesidad de ir a la palabra directamente. Las presencias y ausencias se marcan cuando estamos en la panza por la presencia de sonido y por la ausencia del mismo, que sería el silencio, ¿no? El bebé en la panza siente que su papá llegó a la habitación porque lo escuchó. El bebé en la panza percibe que su mamá le está cantando porque la escucha. Y cuando eso no está, escucha la continuidad del corazón de mamá, de los ruidos de la panza. Cuando el bebé ya nació, la ausencia de esas voces de papá, de mamá, del ruido de la calle, es un momento de decir, puedo extrañar. Mamá y papá no están en este momento y cuando vuelven, los pude anticipar y decir, ¡ay, qué bueno, volvieron, los extrañé tanto! ¿Sí? Lo mismo pasa cuando somos grandes. Si todo el tiempo estamos llenando de sonido, de ruido, no damos lugar al poder esperar, a poder dar lugar al otro, ¿sí? Pasa muchas veces cuando trabajo con pacientes con discapacidades severas, el hecho de que el que se dé lugar al silencio y a la mirada hacia el otro para que el otro pueda aparecer, es algo fortísimo que tiene que ver con, surgen dos lugares, no es solo yo y mi deseo y lo que a mí me pasa, sino que tengo ganas de encontrarme con vos también, ¿sí? Entonces a lo mejor un paciente con un diagnóstico de autismo, por ejemplo, que se expresó mucho tiempo solo mirando un tambor o solo golpeando una pared, ¿sí? En su sonido, aparentemente sin prestar atención a nada más que a eso, de golpe, en una sesión de musicoterapia, hace silencio y mira al terapeuta. Y el terapeuta ya interviene, le ofrece una respuesta, le ofrece una significación a ese silencio que lo que nos está ofreciendo es una mirada de no, tengo ganas de encontrarme con vos, ahí estás, ¿sí? La posibilidad de un uno y un otro son fundamentales y para que eso sea posible es fundamental el rol del silencio. Si no está el silencio, el sonido no tiene sentido, ¿sí? Entonces por eso la importancia de ese silencio también, de no llenar todo de ruido. Hay sesiones de musicoterapia que son muy silenciosas también. Si ustedes quieren comunicarse con la producción de Bien Vivo, lo pueden hacer a través del mensaje de texto 155 89 244 o a través del correo electrónico bienvivo@chanatv.com.ar. Agradecemos a María Masaglia, así como a los profesionales que semana tras semana se prestan a estas notas para que todos tomemos conciencia y sepamos también sobre la utilidad de determinadas disciplinas y también de especialidades que nos ayudan y mucho a mejorar nuestra calidad de vida. Lo próximo tiene que ver con kinesiología. Algo que nos había quedado por comentar con el kinesiólogo Nicolás Madalena es sobre esguinces. Escuchemos esta nota porque en ella habla de esto. Un esguince es una lesión que afecta a una articulación. Generalmente se da cuando sometemos una articulación a un movimiento más allá del movimiento normal de la articulación. Sufren los ligamentos, que se llaman, que son unas bandas fibrosas donde tenemos las coyunturas y las articulaciones. Lo que hacen los ligamentos es poner límites a los movimientos normales, ¿sí? Y evitar los movimientos para los cuales la articulación no está preparada. Cuando forzamos una articulación, ya sea por un movimiento mal hecho, por un golpe, o simplemente si venimos caminando y tenemos un accidente y una torcedura
y se extiende la articulación, el movimiento de articulación más allá de lo normal, sufren los ligamentos. Las lesiones que puedan tener pueden ser variadas y eso es lo que va a marcar la diferencia entre un esguince leve, por ejemplo, uno moderado o uno grave. Los signos o los síntomas que va a presentar un esguince tienen que ver con la clínica y de ahí el médico es donde evalúa la gravedad también de la lesión. Cuando uno sufre una torcedura que genera una lesión en un ligamento, ya sea una distensión o un pequeño desgarro de las fibras de ese ligamento, generalmente, por ejemplo, en el caso del tobillo, que es el más común, que suele verse, se va a hinchar, ¿sí? De acuerdo a la lesión puede aparecer una equimosis, que es ese famoso moretón que uno conoce, y lógicamente va a aparecer dolor y una impotencia funcional, digamos, que eso es la dificultad para mover en el sentido correcto, ¿sí? Ante una lesión, lo importante, y ante la aparición de síntomas, porque no toda torcedura termina en un esguince, ¿sí? Pero la aparición de esos signos que aparecen y el síntoma como el dolor, lo importante es hacer una consulta con el médico, ¿sí? Generalmente el médico evalúa el paciente, si tenemos el tobillo hinchado y nos duele, el médico va a evaluar ese paciente y ese tobillo, lo va a mover, lo va a tocar y probablemente pueda llegar a ser una placa, si lo considera necesario, y lo va a medicar también si lo considera necesario con un antiinflamatorio, un analgésico. Le va a explicar que durante las primeras horas y los primeros días lo que se necesita es el reposo, lógicamente, la aplicación de frío, ¿sí? Que recomienda la aplicación de hielo durante periodos determinados, y generalmente poner el pie en elevación. Recomiendan, bueno, poner el pie arriba de una silla, ¿sí? Por el tema de la hinchazón esa que se sufre, que se llama edema. Y lógicamente el kinesiólogo, una vez que el médico vio al paciente, puede intervenir en forma inmediata. En realidad es lo mejor, la intervención inmediata del kinesiólogo, porque el médico le recomienda reposo. Por ahí muchas veces, dependiendo del tipo de paciente, a veces el reposo es un tanto complicado de entender por ahí por parte del paciente. Hay muchos pacientes que tienen ansiedad, sobre todo por ahí en los deportistas y ese tipo de cuestiones. Y si bien hay tiempos biológicos que no se pueden acelerar, tanto el médico a través de la medicación y las recomendaciones como el kinesiólogo a partir de la terapia que hace, ayuda a la resolución de la lesión de la mejor manera, ya sea trabajando con agentes en lo que es la parte de la inflamación, la disminución del dolor, que es importante para después de eso empezar a trabajar en lo que es la recuperación de la articulación que se haya lesionado. Hacemos una breve pausa en Bien Vivo. Este no fue el último tema, aún quedan más, así que los invitamos a que sigan compartiendo con nosotros esta emisión. Si se han perdido algún detalle, tengan en cuenta que en internet también tienen página de Bien Vivo para que puedan ver estas notas y notas de programas anteriores. La dirección es www.bienvivo.com.ar.